Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta bella mañana de hoy. Estamos a 8 de mayo del 2019. Saludo de una manera muy efusiva, sincera y calurosa a todo el pueblo del Señor en Latinoamérica o cualquier lugar del mundo. Estamos más que bendecidos, siempre orando por la iglesia de Jesucristo en donde quiera que se encuentre. Estamos orando mucho por la iglesia porque la iglesia, los cristianos más bien, que forman parte de la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, o sea, la iglesia del Señor, que se compone de cristianos en todo el mundo. Óigame, cómo hay cristianos que son tan, su humor, su conducta, sus actitudes son tan increíbles que, yo quisiera hablar un momentito sobre cristianos bipolares. ¿Cómo es eso, hermano Gary Lee? Yo fui a la escuela hace muchos años, a la universidad, y tomé un curso. Realmente tomé 2 años, tomé un minor en psicología y me acuerdo muy bien, vívidamente, sobre el tema de la bipolomanía. Que los bipolares también se suelen llamar los maniáticos depresivos, pero tienen cambios de humor que son a veces tan dramáticos. Por ejemplo, un día un bipolar puede sentirse muy alegre, muy contento, muy entusiasta, muy alegre, muy feliz, aleluya, mucha energía, muy dinámico, y de repente al otro día se siente hundido con un sentimiento de depresión. Los cambios bipolares afectan a toda la gente que rodean a una persona. Y tenemos que orar por todas estas personas, obviamente. Yo siempre he dicho a través de los tiempos como predicador que yo creo firmemente que el Espíritu de Dios en la vida del cristiano lo va cambiando, transformando. Número 1, la sangre de Cristo nos limpia toda mancha del pecado. Segundo, el proceso de la obra de Dios a través del Espíritu Santo nos restaura, nos vivifica, nos restituye, nos cambia completamente nuestra vida. De hecho, la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas son diferentes, son nuevas, pero hay personas que sufren de estos cambios, de esta situación. Es una cuestión mental, puede ser la falta de serotonina, puede ser, por ejemplo, una falta de un líquido, de una hormona. Hay muchos diferentes temas. Yo no soy un médico, tengo 3 médicos en mi familia, pero tengo muchos años estudiando este asunto y te digo de verdad de corazón que esto afecta a mucha gente. Todos, dicen los médicos, todos tenemos por lo menos 2, 3 bipolares en nuestras familias. Ahora, hablando de la bipolomanía, que también se puede llamar maniáticos depresivos, personas con estos cambios tan radicales de la conducta, del humor, que a veces están, ¿cómo estás? Y otro día no quieren hablar con nadie, se esconden, se refugian, se encierran en un cascarón, no quieren que nadie les dirige la palabra. Hay cristianos que también son bipolares en la plataforma espiritual, en el ámbito espiritual. A veces están muy bendecidos, muy contentos, y otro día, no quiero ir a la iglesia, no quiero saber de los hermanos, no quiero buscar a Dios. La bipolomanía cristiana o espiritual es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los cristianos, no debemos ser, número 1, de doble ánimo. Número 2, tenemos que ser personas consistentes, personas estables en la presencia de Dios. Y te voy a decir por qué. Porque si la obra del Señor ha sido completa en nuestra vida, a través del Espíritu Santo que restaura, renueva y transforma nuestros corazones, nuestras mentes, lo que somos, debemos ser totalmente consistentes, debemos ser fieles, perseverantes en el mismo camino, estables en el Señor. Aleluya. Y yo digo que hoy tenemos lamentablemente una tremenda cantidad de gente que son bipolares cristianos. Cristianos bipolares, les llamo yo. Cristianos que a veces uno les habla, Dios te bendiga, amén. Y otro día, Dios te bendiga. ¿En qué quieres? ¿En qué? Y a veces le dice uno, ¿cómo te sientes? Bendecido. ¿A ti qué te importa? O sea, los cambios son tremendos. Los que estamos en Cristo no debemos no debemos de ser de esa manera. ¿Por qué? Porque la obra del Señor es maravillosa en nuestros corazones. Es cierto que hay momentos que sentimos tristeza, hay aflicción, hay estrés, hay problemas que nos llegan, por ejemplo, matrimonio, los hijos, la familia, el trabajo, la economía, un problema físico, pero debemos de siempre ser consistentes, fieles, porque ¿en quién hemos creído? Hemos creído en Dios.
Nuestra fe no debe de ser movida por nada ni por nadie. Es ahí donde entra la fe del cristiano. Y sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios, porque el que se allega a Él tiene que creer que Él es Dios. Entonces los cristianos que tenemos nuestra fe puesta en Dios, y dice la palabra maravillosamente, categóricamente, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, cuando tenemos nuestra fe en el Señor, no nos debe de mover nada ni nadie de nuestra posición, de nuestra fe, de nuestra estabilidad en el Señor. Jesús nos da estabilidad, nos da paz. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Yo estoy diciéndoles todo esto, pero créanme que yo también me he sentido triste. También he sentido momentos que tengo ganas de no hablar con nadie, de no levantarme en la mañana de la cama. Todos pasamos por esto. Elías, el profeta de Jehová, 2850 años atrás, después de una gloriosa victoria que tuvo contra los profetas de Baal, se encerró en una cueva por un tiempo. Y algunos dicen y comentan que posiblemente sufría de bipolomanía. Yo digo que no, yo digo que fueron momentos también de la vida de él cuando, como todos nosotros los seres humanos, usted me está viendo en Argentina, tal vez Paraguay, Brasil, Colombia, México, y tal vez te son pesadas las cargas que te llegan. Puede ser una carga económica, la preocupación, tus hijos, tu esposa, tu esposo, el trabajo, el futuro, los papeles, el físico, el diagnóstico del médico, tantas cosas que nos llegan de repente, que nos caen. Pero siempre que tengas la confianza en Dios, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y me gusta lo que decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Y decía maravillosamente: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si nuestro socorro viene de Jehová, si nuestra confianza está en Jehová, si mi fe está puesta en el Dios Todopoderoso, que es siempre el mismo ayer, hoy y para siempre, como dice Hebreos, que no ha cambiado, que Él es el hacedor de maravillas, de milagros, de sanidades, de prosperidad y todo, ¿por qué entonces nosotros vamos a andar cambiando? Enfócate en este momento, ánimo, échale ganas, ten fe. Cristianos bipolares no deberían de haber. Cristianos bipolares no. Hay cristianos confiados en Dios, cristianos seguros en Dios, cristianos que tienen la paz de Cristo. Cristianos, número 1, lavados por la sangre del Señor. Número 2, cristianos llenos del Espíritu Santo, porque la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, es lo que trabaja, lo que obra en nosotros, es el Cristo invisible. Vaya, son 3 los que dan testimonio en el cielo y los 3 son uno. Usted que me está viendo, tal vez en Francia, Japón, en Australia, tal vez en Inglaterra, en Suecia, en Suiza, en cualquier lugar del mundo, Turquía, Israel, Dios te está hablando en este momento. Y no pienses que es el final del mundo, porque hay personas que así lo piensan. Tú puedes levantarte sobre esto de tu bipolomanía. Estos momentos que tú te sientes deprimido, caído, que no la vas a hacer, que sientes que nadie te entiende, te sientes incomprendido, te sientes hundido, te sientes agotado, cansado, te fatiga, porque esta es una fatiga mental, emocional. Créame, yo estudié un poco sobre este tema, pero cuando me entregué a Jesucristo, desde los 15 años, y yo tomé este tema en la universidad, tomé un minor de psicología, yo ya era cristiano. Entonces lo hice con el propósito de entender un poquito cómo funciona la mente y cómo trabaja la psicosis de la persona, para poder ayudar un poquito en la predicación. Me ayuda un poquito. No trabajo la psicología, trabajo la obra del Espíritu Santo, la obra que Dios hace en el corazón de la persona. Y es interesante, es muy interesante ver que cuando una persona confía plenamente en el Señor, adquirimos completa y total victoria. ¿Qué dijo Pablo? Romanos capítulo 8, versículo 37. Ante todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice que si ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo presente, ni ninguna cosa que ha de venir, ni ninguna cosa, ni a de ahora al mañana. Y te va diciendo varios puntos ahí. Jamás nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tienes que entender una cosa en esta mañana o en este día. Hoy estamos a miércoles 8 de mayo.
tienes que entender que la victoria es extraordinaria, la victoria es grande, la que nos da Jesucristo. El que no tiene al Señor, batalla, sufre, y el cristiano debe de orar por esa persona. Pero cuando una persona que sufre de este mal, de este problema, esta problemática, se entrega al Señor, el Señor transforma, restaura, restituye, cambia. La obra del Espíritu Santo limpia, purifica la mente, el corazón, la vida, nuestras actitudes, todo. Cristianos bipolares, lamentablemente son cristianos también que les afecta su relación con Dios. Y les afecta también. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y mantente firme en la presencia del Señor, acordándote que Dios es más grande.